Pensá que cuando Milei asume estaba Maduro, estaba Petro en Colombia, estaba Castillo en Perú, estaba Boric en Chile, estaba Evo Morales en Bolivia. Todos presidentes de izquierda, en toda la región. Panorama sombrío era totalmente. Sombrío, totalmente sombrío. Y estaba Biden en Estados Unidos. Sí. Claro. Estaba, digamos, todo el panorama americano, Lula en Brasil, bueno, que sigue, pero todo el panorama americano Sí, era sí, todo sí. sombrío, excepto, digamos, ponele derecha a la calle Pou. Sí. Comillas, comillas, ¿no? Sí, Entre muchas no. comillas. Sí. Y bueno, bueno, Peña Paraguay. en Paraguay, ahí el Partido Colorado, bastión de Paraguay. De Occidente. Sí, de Occidente. de Occidente. Sí. Pero más allá de eso, la región era toda izquierda. Y hoy, Boludo, yo me acuerdo, Yo- Proma, lo que vos decís, y Gordo, vos también podés dar fe, cuando hacíamos la misa en el 2023, el Puteamos a panorama todos. era, no, pero era verdaderamente sombrío y sí, desolador. claro, era desolador. Era lúgubre, triste, era como, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Éramos Jon Snow contra el ejército, contra todo, contra Solo que todo. no teníamos Y la fíjate- gente atrás y que fíjate- venía. Fíjate hoy. Ni hablar el jabo, ¿no? Pero nosotros nos sentíamos así, imagínate. Tenés Trump, la intervención de Trump Sí. en Venezuela, Abelardo en Colombia, Keiko en Perú, en Chile Cast, en Bolivia está Paz, en Paraguay sigue Peña, Uruguay se dio vuelta, digamos, a la izquierda con Germán Sí. Duorsi, Lula Sí, sigue sí, ahí sí. hasta octubre y vamos a ver qué pasa en octubre. Pero vos fíjate cómo cambió totalmente el escenario. Y ese escenario, quien está encabezando ese cambio es Milei. Bueno, fue el Quien primero. encabeza Fue la Adelante. primera pieza del dominó. sí. Es la primera pieza del dominó, pero además es quien encabeza políticamente y discursivamente y la narrativa y la atracción de la gente y de los medios y de la política en general. Totalmente. Es Milei. El que lleva la batuta, digamos. Y Totalmente. eso- Y otra cosa, y te voy a decir. Y eso sí. es Argentina. Porque Sí. Milei es el jefe de Estado de la Argentina y además Milei se reconoce de esa manera. No es que es Milei y es gracias a mí. Es la Argentina. Exacto. ¿Se entiende? Y eso me parece fundamental. Bueno, Más tarde lo vamos a hablar. en otras palabras, la Argentina es faro de Occidente, en Sí, sí, cierta sí. medida, digamos. Y yo creo que desde el punto de vista discursivo, que no es menor, o sea, me parece, digamos, lo más determinante, hemos aportado discurso, digamos, y sustento ideológico para todas las otras derechas latinoamericanas y creo que también en Europa y eso caló muy fuerte. Para del fenómeno defenderse y inglés. atacar. Sin Sí, lugar a claro. dudas. Y hoy no vemos un Milei en crecimiento, sino que vemos un Milei asentando Sí. la base de lo que durante los últimos 30 años fue el Foro de San Pablo Sí, o el Grupo de Puebla, de lo que va a ser en los próximos 25 30 años, Sí. toda la ola de derecha que se va a dar a nivel Totalmente. internacional y nosotros estamos en los cimientos. totalmente. Yo tengo una duda, a ver si me la podés aclarar, que me aqueja a veces. No pensándolo en términos de Occidente, sino en términos ya ahora puramente en el país. Que toda la región se vuelva ahora más decente, ¿no nos quita alguna ventaja en el sentido de que ahora el inversor tiene más lugares para elegir? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Muy personal. Sí y no. Sí y no. ¿En qué sentido? Claramente, en un escenario como el de 2024, cuando asume Trump, cuando Estados Unidos miraba a la región, miraba a la Argentina y el resto eran todo gobierno de izquierda. Principio del gobierno de Trump. Sí. ¿Eso qué nos dio? ¿Eso qué nos dio? Eso nos dio una ventaja relativa frente a todo el resto para liderar un proceso que después terminó llevando a que todos los gobiernos de la región pasen a la derecha. Ahora, a pesar de eso, Argentina sigue siendo quien encabeza ese movimiento y también hay que entender que muchos de estos gobiernos de la región están pasando un modelo donde de ninguna manera van a afrontar el cambio estructural del Estado que está haciendo Milei en la Argentina. Sí. Ok. Por el punto donde venimos y hacia donde estamos yendo. Por lo cual, en términos relativos también, no se mide como algo de suma cero este Claro. tipo de cuestiones. O sea, no es que hay ciertas cosas que sí, claramente. viene La, una empresa. plata sí es suma cero, o sea, o la pones en A o la No, pones pero en lo B. que tiene es que Argentina No, tiene pero- varios mercados que no están desarrollados Claro, y lo me refiero- suficientemente claro, que me Chile, refiero- por ejemplo, sí los tiene. Tal cual, y me Yo refiero hablaba también más de respecto al Brasil o comercio. Venezuela, son los que me asustan. Chile no, obviamente. Brasil es el único que hoy en día, y por cómo Brasil ha encabezado su política exterior en general, sea con Jair Bolsonaro o con Lula, digamos, Lula 1, Lula 2, Jair Bolsonaro, y después, bueno, Dilma, Temer, digamos, todo lo que estuvieron también en el medio, y el actual gobierno de Lula, en Brasil tiene mucho poder la Cancillería, digamos, como estructura. Digamos, se le dice, digamos, referencialmente en los medios, sí, Itamaraty, digamos, que es digamos, como la Cancillería brasilera. Brasil juega a un mundo multipolar. Cuando estuvo Bolsonaro y cuando estuvo Lula, en general, a pesar de que uno es de derecha marcadamente y tuvo, obviamente, ciertos movimientos marcadamente de derecha y el otro marcadamente izquierda, los dos juegan a todas las puntas, digamos, el mundo multipolar entendiendo a Brasil, porque ellos se perciben de esa manera, no importa si es de izquierda o derecha, Brasil se interpreta de esa manera como una potencia. Ok. Entonces, como ellos se interpretan de esa manera, ellos creen que pueden intervenir en el escenario de Ucrania, en el de Medio Oriente, hablar con los chinos, con los rusos, con los estadounidenses, cerrar acuerdos de defensa con todos, empezar a moverse casi como hace la India.
son países con un peso relativo, que no son una superpotencia, pero tampoco que son un país, digamos, que está en vías de desarrollo. Claro. En esa política, que la compartieron, digamos, Bolsonaro cuando estuvo presidente tenía muy buena relación con los chinos, con los rusos, con los indios, con los estadounidenses, digamos, con Es todo. más largo placista quien esté. Claro, y vos fíjate que ese mundo al que están yendo se están equivocando en el diagnóstico desde por lo menos lo que nosotros vemos. Argentina ve el mundo bipolar, Argentina ve que a largo plazo el mundo va a una confrontación bipolar entre Estados Unidos y China, en términos, digamos, de potencias. Los otros van a disputar escenarios regionales, pero mundial solamente China y Estados Unidos, de acá a 20, 30 años. Sí. En ese contexto nosotros entendemos por ese diagnóstico que nuestra alianza, además de por todas las cuestiones morales que hacen a Occidente, en términos de poder y en términos de intereses, también nos conviene estar alineado con una de las dos. Porque si te quedas afuera de esas dos, terminás haciendo la de Perón después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Digamos, que fue Argentina neutral y no sacó los beneficios ni de nadie, digamos, ni de uno ni del otro, y quedamos durante 60 años con un, que con un ganó modelo uno, nefasto. te tornillo. dejaron- Tal cual, un modelo nefasto, y cuando se hizo el plan Marshall, Brasil entró por Quedaste haber mandado afuera. tropas a Italia y nosotros quedamos afuera. Entonces, es un poco por ahí donde pasa la línea, digamos, Ok. el diferente diagnóstico del mundo. Brasil está jugando como en otro diagnóstico, desde mi perspectiva están equivocados al mundo donde ellos creen ir. Yo creo que ellos están proyectando el mundo que desean al mundo al que realmente se va a ir. O sea, si realmente el mundo fuese bipolar, si el mundo realmente fuese multipolar hacia donde va, ellos, digamos, se ven favorecidos. Por eso yo Jair creo que era muy manifiesta- aliado de Trump igual, ¿eh? Era muy aliado de Trump. De hecho, Trump no para de pedir todo el tiempo por los Bolsonaro. Sí, sin lugar También a de dudas. Rusia. Por eso, en términos También de- políticos, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, también mantenía relaciones en términos de seguridad y demás con China y con Rusia. De Claro. hecho, no sé si Entonces- no los apoyó en la guerra. Entonces, por eso, es ahí donde juega ese límite, pero porque Brasil juega con otra lógica, ¿me entendés? Juega con una lógica donde ellos se autoperciben una potencia. Y además vos fijate que Lula 1 y Lula 2, con el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, estaban muy mirando a nuestra región. Sí. Eran la potencia regional. Claro. Hoy Lula está Me mirando duele al mundo. eso, ¿eh? Lula le dio la espalda a la región. Hasta cuando estaban los gobiernos de izquierda, le dio la espalda. A Evo Morales, a todo. Este nuevo Lula está mirando la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, opina de esos temas, pero poco se mete en los temas de la región, y así como la descuidó, es como Milei y Argentina y las ideas de derecha, de la libertad, Metimos la punta. penetraron, Sí. digamos, de sobremanera. Y con un manotazo ahogado de 35 palos en la campaña contra Milei, no pudieron parar eso. Que Escúchame. me refiero al de 2023. ¿Qué? A nivel político lo entiendo, pero obviemos la parte de geopolítica. Como inversor, decís, bueno, voy a poner plata en un pozo petrolero en Venezuela o en Argentina. Ahí no va a haber ninguna afectación para ese lado, que toda la región se vuelva un país decente, porque ahora todo el mundo espero que vaya a tener contratos más a largo plazo, que tengan estabilidad y todas las cosas que los gobiernos de izquierda les hicieron pija. Venezuela no tiene No, otro- Vene- Venezuela todavía- Todavía no, pero yo hablo a por los ponerte un próximos caso. 10 años, Bueno, pero por 5 ponerte, años. por ponerte un caso, Brasil está yendo a producir dentro de 4 años 5 millones de barriles de petróleo por día. Ok. Argentina está produciendo casi uno, un poquito abajo de uno, o alrededor de 1 millón de barriles de petróleo por día. Hay más margen. Brasil está 5 veces arriba nuestro en producción de petróleo y es todo offshore. Y eso lo hizo Lula, con Bolsonaro, lo hicieron todos, digamos, todos continuaron esa política, La política de de Estado, desarrollar sí. el Amazonas azul, que ellos le dicen. Claro. Y de producir petróleo offshore, 5 millones de barriles de petróleo por día. El Sí. 5% de la producción mundial la está haciendo Brasil. No se de dejaron petróleo. psicopatear por la batatita. Tal digamos. cual. No, ¿Por qué? claro. Porque Lula, como dijimos ayer, Sí. Lula, cuando vino acá a Argentina con el Alca al carajo y la contracumbre y El de día mirar a más Bush, ova de la historia. al día siguiente se llevó a Bush hijo a Brasil, hizo negocios con Estados Unidos y le dijo, ustedes ocúpense de Medio Oriente, Brasil se encarga de la región. Entonces, en ese sentido, Lula, a pesar de ser un comunista izquierda en sus políticas internas, cuando en la manera de manejarse en política exterior es mucho más pragmático. Sí, eso está claro. Pasa que con otro diagnóstico. Ellos no ven el mundo bipolar, sino que ellos ven el mundo multipolar. Escúchame, en ese diagnóstico que hacen, ¿qué grado de injerencia pensás que tiene el hecho de que sean 215, 220 millones de habitantes versus nosotros 46? No, sin lugar a dudas, eso les da una ventaja relativa en Pero cuanto te, al te poder da de la como, economía. como mayor espalda para Obvio. autopercibirte potencia, ¿o no? Y obvio, sí, porque tiene una economía mucho más grande. Claro. El tamaño de la economía brasileña ni se compara con la Argentina, el tamaño de las reservas, toda una serie de cosas que hacen a que obviamente es un país con, ¿cuánto? 4, casi 5 veces más población que nosotros. Mm. Entonces estamos hablando de una estructura totalmente distinta, un país que tiene frontera con todos los países de la región, menos con Chile. Es un país, digamos, que tiene otra lógica, Brasil. Siempre se manejó con otra lógica y siempre además hay una cuestión, digamos, de lenguaje también que lo mantuvo siempre separado a la lógica del resto de los países
de América, digo, yendo al largo, digamos, a los últimos 200 años. Yo de lo siento que, estructural. volviendo al tema Milei, siento que Milei fue la punta de lanza para las derechas latinoamericanas y también mundiales en general, digamos, pero en especial las latinoamericanas, de que hoy en día te hablan de bajar impuestos, de achicar la presencia del Estado, digamos, en la economía. Cuestiones que por ahí la derecha un poco había abandonado, si querés, o había dejado de lado después de los 90 y del tema de consenso de Washington, ¿no? Me parece que eso tiene muchísimo valor también, que la derecha vuelva a tener identidad, que sea una derecha liberal que esté a favor de bajar impuestos, a favor de desburocratizar el Estado, de hacerle más fácil la vida a la gente. Eso me parece que es un valor enorme, incluso hasta para hacer campaña de abajo, digamos, en contra de la izquierda, porque la derecha yo creo que estaba muy circunscripta, digamos, al discurso pro seguridad, digamos, antidelincuencia, que eso sí le ganamos históricamente a los comunistas, que les Pero encanta los metiste la delincuentes y los economía, violadores. que es fundamental. Sí, pero en Pero general estándares. eran derechas bastante estatistas, ¿viste? Sí. Y bueno, pasa ese era que- el problema, por ejemplo, de Orbán, ¿no? Cuando También, hablamos bueno, de... el Milei quilombo de trajo- Orbán, Mi- de Milei tener trajo- un déficit de 6 puntos, 7 puntos. Milei trajo un cambio Sí. 180 grados sobre eso. Sí. Tenías el discurso de la derecha de Estados Unidos, que Estados Unidos se puede permitir cosas que Latinoamérica no puede. Tal cual, tal Ellos cual. pueden monetizar el déficit, nosotros entramos en hiperinflación si hacemos eso. Y Estados Unidos, después lo charlamos si quieren con algún economista, pero es solo Estados Unidos puede hacer eso. Solo Estados Unidos. Y a No, punta, pero- a punta no, de pero La me pistola. deuda gusta. más grande del planeta. Claro. Y a punta de pistola. Sí, porque tenés los 14 portaaviones, no sé cuántos Sí, portaaviones. 11 portaaviones Bueno, con sí. capaz y más de 50 submarinos nucleares. Bueno, listo. Esa. Ahí está. Ahí está la moneda En eso yankee. está respaldado el dólar. Tal cual. Operación Berjar las pelotas. Empiezan, pero para ellos, sí, bueno. No, y que tenés demanda de dólar en todo el mundo. Así que bueno, nada. Me gusta esta Más intro del se- programa. Más del Quiero audios. Alrededor del 70, perdón, más del 60 es alrededor del 70% el porcentaje de las reservas a nivel mundial de las reservas de los bancos centrales que están en dólares. Ciao. Y después el resto están en euros, oro, digamos directamente oro, euros, y después hay en yenes y en yuanes. O sea, el Japoneses planeta y depende chinos. de ellos. Chao. Pero gracias. el eso es- 60 y pico, casi 70% sigue estando en dólares. Pura y exclusivamente por haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Las dos. Sí, por haber ganado 2. No, Y por la ahí- guerra- Por ir 2-0. Y la guerra, no, 3-0, la Guerra Fría cuenta. Sí, está bien. 3-0. 3-0. Está bien. Bueno, pero... Bueno, están papeando. Y vos pensás que los Ay, grandes... en medio- La Guerra Fría vale más que la primera. 3-1. Primera Guerra Te van a Mundial, decir 3-1. yo creo que la primera- ¿La fría vale más que la primera? Sí. No, la primera Primera vale. Guerra Sí, Mundial la primera tiene vale. otra lógica. La Primera Guerra Mundial tiene otra lógica. La Segunda Guerra Mundial... Qué concha los otomanos. Estados Unidos tiene tres grandes momentos donde tiene un adversario que al crecer, digamos, al tener un potencial de crecimiento tal, puede llegar a amenazar el poder que generó Estados Unidos con su modelo político, económico y social. La desde primera fue creación. por boludeces. Sí. Por eso. Sí. Pero la primera es otra lógica. Sí. Fue a que no sos puto. Pero fue seguime, eso. seguime en este razonamiento. Sí. Seguime en este razonamiento. Por, por curros. La cosa sana. Por un contrato en la Por legislatura. contratos. El que no va a la guerra es gay. Fue eso Listo, y, vamos. y ninguno Sí, dijo y no ninguno- voy. y Sos ninguno fue puto. verdad. Pero vos fíjate, seguime este Sí. razonamiento. Hay tres momentos donde Estados Unidos en su historia tiene una potencia adversaria que puede llegar a poner, en caso de crecer al nivel que proyecta, Sí. un poder tal como para amenazar el poder que tiene Estados Unidos. Estados Unidos geopolíticamente está muy bien plantado porque tiene dos océanos gigantes a los costados, Sí. Canadá en el norte, al sur tiene a Está los lejísimo de mexicanos, todo. lejos de todo, con 350 millones de habitantes, antes eran menos, digamos, pero son cientos de millones de habitantes, un aparato militar, un aparato político, económico y social y militar que le permitió, digamos, convertirse en una potencia en 60, 70 años, después de la, digamos, ponerle que se consolidó después de la guerra de la guerra civil, Sí. entre el 61 y el 65, 1861 y 65, y después de eso tiene tres momentos donde tiene una potencia que amenaza a Estados Unidos a nivel sistémico, de poder derrocarla en caso de crecer. La primera es la Alemania nazi. Estados Sí. Unidos ve que si Europa se consolidaba a nivel continental Sí. e incluso insular con el Reino Unido, con el modelo de los nazis, Estados Unidos se veían amenazados. muy probablemente esa potencia de toda Europa unida con el Reino Unido bajo un régimen como era el régimen nazi, podía llegar a amenazar militarmente la supervivencia de Estados Unidos. Sí, lo iban a Ese fue el hacer primer porque hacían momento. eso. El primer momento. Básicamente se dedicaban a hacer El eso. primer momento. Así que lo iban a hacer. Lo iban a hacer. El primer momento donde Estados Unidos se preocupa
por América, además de los fines del siglo XIX, con la doctrina del buen vecino, digamos, y después con la doctrina Monroe, Sí. es en la época nazi. Cuando, por ejemplo, Roosevelt se llevaba muy bien con los presidentes argentinos en su momento, a pesar de que nosotros éramos sus competidores en la región, Sí. pero Estados Unidos hizo una fuerte política de acercamiento a varios países de la región para aplacar el crecimiento del nazismo en América. Ese fue el primer momento donde Estados Unidos activa posta política exterior sobre América. Claro. El segundo, Che, que no nos coman el patio trasero. segundo enemigo, Sí. la Unión Soviética. La Unión Soviética potencialmente podía llegar a amenazar sistémicamente a Estados Unidos por la lógica nuclear y por una serie de cuestiones también que hacían a las cuestiones ideológicas, como también el régimen nazi. En ese contexto, la Unión Soviética se empieza a meter en nuestra región. Cuba caen varios regímenes en la región, empiezan a haber movimientos terroristas en la región. El segundo momento donde Estados Unidos hace política en serio, digamos lo que se llama Great Power Politics, digamos política de los grandes poderes en la región, fue con la Alianza de las Américas y todo lo que se dio en los 60 y los 70 para luchar contra el terrorismo castrochavista, Subversivo. cubano, soviético, díganlo como quieran, digamos el terrorismo comunista en la región. Sí. Donde Estados Unidos hace esa dinámica de que es la segunda vez donde los grandes decisores estadounidenses piensan en América. Sí. La tercer potencia que amenaza en potencia a Estados Unidos, digamos, con el crecimiento que proyecta militarmente y demás, y económicamente, es China. Sí. Y ahora lo que estamos empezando a ver es la tercera vez que en América Estados Unidos se empieza a preocupar porque China no tenga tanta influencia. Y China ya tiene lazos económicos, políticos, sociales, centros culturales por todas las provincias. Se pone la municipios, bufandita. Tal cual, va a estación del espacio lejano. Y entonces, por eso vemos a un Trump que lo primero que hace cuando cambia el gobierno, y esto además es Trump, no porque Trump, digamos, un caprichoso, es Trump y toda su estructura burocrática, o sea, el Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, todas las agencias de Estados Unidos que están, digamos, hace 60 años los mismos tipos, Sí. todos esos cambiaron la doctrina de seguridad nacional y después la estrategia de defensa nacional, poniendo como la primera prioridad en las dos estrategias el hemisferio. Ellos le dicen asunto hemisférico o el hemisferio. Y el hemisferio se refiere a América. Sí. Entonces, nuevamente estamos atravesando un tercer momento, estoy pensando en largo, digamos, Sí, ¿no? sí. Donde Estados Unidos se está volviendo a concentrar en América y poniéndole el foco para que China no se le meta. Porque Estados Unidos sabe que lo que tiene que tener contenido es que en América la única superpotencia mundial es Estados Unidos. Y eso es Cristina, Hold My Beer, vengan, pongan una base china ya. Bueno, No sí, me voy. pero te das cuenta. Entonces, Hay que sacar la mierda esa base en, china. en ese tercer momento que estamos pasando, en este momento, Sí. Milei capitalizó primero la relación con Estados Unidos, entre todo, porque incluso cuando Milei asume que estaba Biden, nos tiran por la cabeza los F-16 por 2 mangos, Sí. empiezan a transferir tecnología, capacitación, intercambio de información, Swapcito. el swap, comprar pesos, digamos, del Tesoro de los Estados Unidos. Eso fue increíble. Todas esas cosas suceden porque Milei pudo capitalizar primero en la región Sí. la relación con Estados Unidos. Y al haber sido el primero, además, y en su momento el único, Mm. claramente pone a la Argentina en un lugar de privilegio frente al resto. Además, porque Argentina tiene unas condiciones naturales, de recursos naturales, Sí. de proyección sobre el Atlántico Perdón, Sur. y voy a hacerte un detalle ahí, que es que Milei puede capitalizar ese gran momento de Estados Unidos fijándose, digamos, en el patio trasero, digamos, como le dicen ellos, o en el resto de América, digamos, lo que no es Estados Unidos, gracias a que Milei se la jugó por Donald Trump cuando era dificilísimo jugársela por Donald Trump y ya siendo presidente. Ni hola le decían en esa época. 100%. Ni hola le decían, le disparaban todos los días, no lo mataron de pedo y lo quisieron meter en cana. Pará, pero te la complejizo más. Sí. O sea, no solamente lo apoyó a Trump en un momento imposible para Sí. Trump políticamente, Endorció. sino que además al mismo tiempo En el boom de Milei. sino que además mantenía al mismo tiempo una excelente relación con Biden y Claro. con el gobierno demócrata, porque era Estados Unidos y nosotros en 2024 necesitábamos ese soporte. Sí. Y logró capitalizar ambos al punto de que hoy tenemos un presidente que está en 100% consonancia con Milei, pero que no perdimos un año, digamos, y esa es la versatilidad política y el No, pragmatismo ya de sé. Milei. Igual se fue a Estados Unidos y lo endorció en plena campaña. Sí, sí, Abrazo, sí. foto, Le chupó todo. un huevo. Por eso, Le pero chupó más- bien un pero huevo. Además no corrió el riesgo Sí, que corrió pero vos Macri al fíjate- pedo, pero- que se endorció a Hillary Claro. cuando ganó Trump, quedó con el culo Pero al vos aire. fíjate, Sí. claro, pero vos fíjate que Milei estaba endorseando a Trump y al mismo tiempo logró que las agencias estadounidenses, y esto se da por China, Sí. se concentren en ayudar a Argentina a desarrollar capacidades de seguridad nacional, por ejemplo, que de otra manera tardaríamos años luz en desarrollar. Sí, y sí, que hoy sí, las sí. tenemos empezando a desarrollar o ya desarrolladas. Entonces, todas esas cosas se dan a la vez y son un poco el marco para entender por qué Argentina en este momento está liderando a nivel regional y a nivel, digamos, narrativo, político,
todo lo que es la derecha, pero que además está proyectando con Estados Unidos ser la pata sur Sí. de la contención de China, y no solamente la contención de China, sino que además de eso, capitalizar, ser la contención de China en todos los otros ámbitos. Claro. O sea, está bien, Estados Unidos, nosotros estamos de acuerdo que Occidente es el modelo que va. Ahora bien, si vos querés que yo trabaje en la región para esto, vos ayudame a mí a transferir tecnología, conocimientos, traer inversiones y demás, que es lo que está pasando. Claro. Entonces se da, digamos, un trade-off donde Argentina gana y Estados Unidos gana, porque tenemos intereses comunes, pero además, digamos, tenemos intereses comunes, pero no por eso yo voy a hacer tu trabajo, ¿me Claro. entendés? Entonces, No, hay distintas cosas para ofrecerse. tal cual, Sí. exactamente. Entonces son esas dos cosas, esas cosas están pasando a la vez. Nada, no quiero Perdón, agrego algo. monopolizar la palabra, pero Digo algo. Sí. Esto que explicó Proman está para subir un video, boludo. Es la primera vez que veo a alguien que lo explica política internacional y no es un bonobo. No, perfecto, lo explico. Posta es tipo una cátedra. Lo que Aparte, me encantó porque lo ordenaste bien, quedó bien estructurado, digamos, las tres grandes potencias que le mojaron la oreja a Estados Unidos. veo. Y de forma histórica. y la de forma tercera se histórica. viene en los próximos 20 años. Sí, O es sea, ahora, actual. Esto que estamos viendo es el comienzo de probablemente 15, 20 años de Estados Unidos poniendo guita, recursos en la región y nosotros capitalizando eso. Che, para mí, si quieren, después, lo dejamos para después a esto, pero te quiero hacer una pregunta más. El tema China, ¿no está un toque sobrevalorado? Tipo, como potencia. En términos económicos quizá no, pero digo, en términos militares, en términos tecnológicos, en términos de IA, por ejemplo. Y porque se inflan ellos. Para mí hay una hiper, boludo, de ellos, de información de la típica chinada, boludo. Pasa que, ¿sabés qué pasa? Todavía no me recupero de la Bike BJ30, boludo, que mintieron que tenía 400 caballos de fuerza. Igual es facherísima. No, sí, está muy bien por afuera, boludo, pero siento que es medio todo así en China. Mirá, O sea, te dicen, no, bueno, este auto tiene 400 caballos de fuerza. Y lo venden en Temu al después precio de un haciéndole- Peugeot 208, pero pará. Y después vas y resulta que era un motor a combustión y dos eléctricos. Los dos eléctricos de 100 caballos y la combustión de 200. Y lo sumamos todo y te da 400. Y no funciona así la física. No sé, o la sea, IA china es una locura. a mí me consta que Sí. militarmente China está desarrollando buena tecnología. Ok. ¿Cuál es el problema que tiene China respecto al tema militar? Que tener material no lo es todo. Entonces China la última vez que fue a la guerra fue en el 79 contra Vietnam y perdió. Sí, O sea, Vietnam venía de la guerra de Vietnam y Sí. fue a la guerra con China después de la guerra de Vietnam y le ganó sí. a China en el 79. Tigre de cartón, dice en el chat. 20 años están atrasados económicamente. Bueno, veo que tengo bastante apoyo en el chat. No sé, no sé. Militarmente han desarrollado buena tecnología. El problema es que no tienen empleo, digamos, empleo Sí. real en situaciones de combate de eso. Estados Unidos te hizo 4.000 F-16 y tienen 10.000 derribos, ¿me entendés? No sé, Sí. estoy poniendo un número por el Tienen aire. demasiada Pero sí experiencia. tienen más de 4.000 F-16 construidos Sí. y tienen decenas de derribos. Los asientos de eyectores de los cazas de Estados Unidos han eyectado No, a definitivamente 6.000 no tienen la experiencia que tiene Estados Unidos. Están en guerra todos los años Todo el tirando tiempo. bombas por todos lados, ¿me entendés? Este año ya tiraron más de 15.000 bombas y misiles en Irán. 15.000, ¿me Para que entendés? aprendan. Solo en ¿Me Irán. entendés que tenés que tener una lista de 15.000 cosas a las que tirarle primero? Sí, sí, Para sí, tirar sí. las 15.000 cosas, primero Sí. tenés que tener una lista donde diga 1, base militar A, 2, base militar B, 3, depósito de munición A. Así tenés que tener 15.000 cosas para tirarle. Yo siento que mienten mucho, boludo. También Sí, que, puede que ser. jetonean, que farolean. ¿viste? Como la ciudad de Pasa que fantasma es hasta que inchequeable. tiene. Históricamente lo hicieron con Mao, con todo. El sí. problema que tiene eso Hoy es no que- sé. El problema que tiene eso es que para China sería perjudicial. Primero, ¿por qué? Porque si vos mentís con lo que tenés, Sí. está bien, vos disuadís a que no te ataquen a vos. Ahora, vos Claro. generás que el otro se prepare el doble. Ah, bueno, hay un ¿Me punto. entendés? Porque Sí. Estados Unidos hoy está en un proceso de aumento del presupuesto de defensa porque saben que los chinos se le vienen encima. Y está bien la Por duda. ejemplo, te tiro con la IA. Está bien la con, duda. con la IA. En un momento dijeron que superaron el test de Turing. Después resultó ser que era mentira, boludo. Sam Altman dijo ayer que estamos en la AGI. Lo hacen los dos. Gordo, nosotros dos estamos compitiendo. Está bien. Lo boludo. hacen los dos. eso. Gordo, Igual te tiene pongo una un ejemplo. ventaja China Te- con la te IA. pongo- No dijo que superamos el del test de Turing, boludo. Te pongo un ejemplo. La IA china es una locura. Te pongo un ejemplo. Están sólidos. Te pongo un ejemplo. lamentablemente. Vos sos Estados Unidos y yo soy Sí. China. Si yo te empiezo a mentir de las cosas que puedo hacer, ¿vos qué vas a decir? Si yo te digo, che, yo tengo un tanque. Por ahí no tengo un tanque, pero yo te digo a vos, yo tengo un tanque Yo tengo con dos. estas capacidades. ¿Vos qué vas a hacer? Che, yo voy a desarrollar 2 tanques para que cuando este venga con uno, yo le pego con 2. Sí, obvio. Si yo te mentí de que tengo uno, después me va a pegar 2 contra 0, ¿me entendés? Entonces no tiene sentido. Salvo de que mentir yo en crea eso. que vos no lo vas a usar. Claro. Y estemos jugando. Y que ad eternum, Estamos digamos, blafeando con te el blafeo Texas Hold'em ad eternum. cerrado, claro.
No, no. Estaban no, jugando no lo truco, veo. boludo. Se No me lo olvidó. veo. Te blafeo y Tenés que después, ser muy estúpido. después te pongo unas fichitas acá en Taiwán y No, me voy no, quedando tenés así. que digamos. ser- no. Bueno, no sé, qué sé yo. No, no funciona así. Preguntas que te hago de ignorante, ¿eh? No, no funciona así. No funciona así porque está Ok. comprobado que China sí transfiere tecnología a Irán, a Rusia, que ha transferido tecnología militar sensible y que, digamos, tienen buen equipo militar. Ok, te dicen en el chat, SIC, No tiene experiencia, eso sí. decía el nombre de la IA china. A ver, yo uso las de Bueno. ByteDance principalmente, eso para el tema video. Kimi lo probé el otro día, la verdad que está bastante bien. Para la gente que hace software, dicen que está mejor. Yo todavía me quedo con las Yankees en esas cosas. Lo que están haciendo es con Gwen, están usando mucho los Yankees porque pusieron. Gwen no lo probé todavía. Lo que están haciendo mucho es que es lo siguiente. Quiero audios, ¿eh? Los estadounidenses lo que están apostando es todo lo que es tecnología de punta y están poniendo el tema de provisiones y demás con las tarjetas de video Nvidia, ¿no? Sí, claro. Y lo que tiene China es que como no puede competir como eso, están usando Son 1000 veces más eficientes. tarjetas más viejas, pero con código de bajo nivel y son más eficientes. Y lo que tienen de ventaja es que los chabones tienen energía ilimitada, porque como tienen todas ¿cómo se llama? Plantas nucleares que son de los chinos, del Estado, con esclavos básicamente, Sí, claro. le dice, le ponemos esto. Entonces la competencia de eso, ahora, capacidad de punta o tecnología de punta contra energía infinita. Y no tienen regulaciones La verdad que pelotudas. juegan chiteados los locos. Sí. No tienen regulaciones porque no- pelotudas no- y eso es Pará, excelente. si vos No preguntabas, tienen muchos quilombos con los derechos humanos tampoco. Igual, Gordo, si vos preguntabas antes de Argentina a Brasil respecto a la población, China Sí. tiene 1.400 millones de habitantes. Sí, no. Uno de cada 5 personas que nace son chinos. Sí, Sí, sí. nada, eso Y es una locura. tiene tampoco. Dame Uno de audios. cada 6. No tiene el problemita de la democracia. Claro. Juegan posta con unos trucos que es... Y Sí, sí. posta, ven que los pendejos están usando mucho, leyes de China jugando son- mucho los jueguitos, lo banean. ponemos chau. Las leyes de Ahora China son- son No, pero ya alucinantes. ByteDance te pone TikTok en Latinoamérica de Estados Unidos y les quemó la cabeza a los pibes. En con los materia de bailecitos. información, recopilación de No tiene información grones. y demás, las leyes de China son... ¿Sos chino? Estás obligado a que si el Partido Comunista te pregunta algo de tu trabajo, de lo que haces, de la información que tenés, se la tenés que dar. La cosa sana, ¿no? Si sos una empresa china, estás obligada a entregar la información que te requiere el Estado chino para usarla cualquier cosa. Tipo Huawei, que pone antenas 5G en Argentina, en todo el mundo. Si China le dice... ¡Contame todo! Contame qué está pasando en esta antena 5G. Chao. Chao. Tenés que contar Tenés que todo. O sea, sí. Y los de Huawei dicen no, pero no, porque esto no se guarda en ningún lado. Se supone que dale. WhatsApp y eso está encriptado para que no pase. Eso no son chinos. No, me refiero que por más de que te tengan acceso, No, pero ponele van a poder. al chino Sí. al lado de tu casa. Ponele. Le dicen qué producto Sí, compra ponele. Gordo. Debería. Sí, se lo Ponele dicen. que no Después puede ser. saltaron a decir que no es tan Pero así. ahí toque. Pero no uses antenas de 5G Huawei. No posible. Ok. Bien. No, pero sí, igual que, son sí que es Bien. pro chinos. así que- A mí me daba un toque de cringe también cuando tenías acá, digamos, a los cuquitas y en general también penetró, digamos, hasta la gente de centro y más despolitizada, digamos. El tema este de, bueno, no, hay que aprender chino porque en unos años... Es lo que ¿viste? se viene. Sí, lo que se Es viene. la que se viene, ¿no? A comer arroz, Hay que ir ahora, aprendiendo saber chino chino. porque, sí. Ya aprender Y las pelotas, boludo, siento aprender que no. va a ser una estupidez ahora. No, es que- y de última hubieses hecho como el kirchnerismo. Si el kirchnerismo, además, si el kirchnerismo hubiese sido racional, hubiese dicho, está bien, jugamos solo en China, vamos a comprar armamento chino, tecnología china. No, pusieron una base acá a cambio de un swap de 5.000 millones de dólares, que son 2 mangos a nivel Con internacional. más intereses Sí, habían sí, hecho. sí. Una base militar, o sea, 2 bases militares tiene China en el exterior de China. A 2 pesos. 5.000 millones, lo único que ganamos China, comprobado, fue un swap de 5.000 millones de dólares. Que después vos podés Se decir, lo chorearon los cucas encima. Para eso pagar no- las iras. Para pagar las iras. Pero nada más, o sea, no hubo más que eso. Y a pero cambio, Rolando, ¿quién me lo.? Claro, acá- que el acá- Day Just que China, se compró. China opera 2 bases Pichirilo, militares boludo. en el mundo que estén fuera de China, según lo que ellos reconocen como su mapa, ¿no? Pues Mar del Sur, Terminó China, en el quilombo. placar de Insaurralde, boludo. Escúchame. El swap. Dos Irónicamente, bases sí. militares tiene China en el mundo. Infraestructura del Ejército Popular de Liberación a nivel mundial. Sí. Una está en Djibouti, que es una base naval que está en el paso al Mar Rojo, del Índico al Mar Rojo, Sí. donde China tiene una base naval con unos buques para hacer patrullas, sobre todo por la piratería somalí, la pusieron por ese tema. le contaste, Y quedó. La segunda infraestructura que tiene China en el mundo es la estación del espacio lejano en Neuquén. Ni siquiera pagan impuestos. No, Es pero ese nivel de alevosía. Imagínense, asumo un descanso. imagínense lo que comprometió el kirchnerismo en la Argentina, que le dio una base a China, fuera de Argentina, digo, fuera de China, en Argentina, por 5.000 millones de dólares de un swap, que encima es un préstamo, te ponen plata a disposición. El swap es básicamente, te ponen 5.000 millones de dólares a disposición. Si vos agarrás, lo debés. Lo tenés que devolver, Ah, ¿no? Claro, no es que. No te tomá. regalan. No, va con B de vuelta. Pará. Si no la agarraban, básicamente lo que hicieron los cucas es tipo, tomá, te entrego el ano y usalo cuando quieras y después me fijo si te uso la plata.
No, el swap es, te pongo una... ¡Sos tarado! El Esos swap es, te niveles pongo de efectivo a negociación. disposición. Si vos agarrás un fajo, ese fajo No, me lo debés con básicamente, tasa de interés. bueno, sí, te vendo el culo y después te devuelvo la plata. Si es que necesito, tipo, pero ya el culo lo tenés. Para mí vas a la base y estás No lo puedo creer, construyendo. boludo. Peor de lo que pensaba. Está construyendo una maravilla, gordo. Tipo, vas ahí, tipo, aparece un mago gigante, No, ganaste, olvidate, ganaste la huevo, partida. Pero olvídate, las teorías que hay sobre lo que hay en esa base china son... Un día hay que entrar a los No, tíos. pasa que Sí, el problema es el que cielo es el límite. También Sí. el problema es este, ¿no? Porque el problema no es... Dijimos acá Acá- está Mecha Godzilla, Acá algo yo de voy a eso. explicar Godzilla, brevemente el tema de la estación de espacio lejano. ¿Por qué? Porque hay diputados que han ido, hay técnicos que han ido. Claro, ¿qué es lo que pasa? La estación del espacio lejano es una antena, ¿no? Que recopila información del espacio lejano y de todo lo que hay entre el espacio lejano y esto, sobre todo satélites y comunicaciones. Sí. Eso es lo más relevante, ¿no? Que puede, digamos, tener esa capacidad de observar satélites, basura espacial, que en realidad, digamos, cuando te dicen basura espacial están viendo satélites, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tema? Que la base china, cada vez que va un observador argentino, Sí. dice, bueno, acá hay chinos que están vestidos de científico y hay computadora y están dicen que están recopilando esta información. Pero vos en realidad lo que es importante es que el uso de la información sea militar. Entonces vos en una situación de conflicto podés prever de que el uso de la información que están recopilando tiene uso militar. Sí. Por lo cual no solamente, digamos, están empleando eso, porque además es un organismo científico que depende en última instancia del Ejército Popular de Liberación, digamos, a nivel de información y todo. Claro. Pero más allá de eso, no solamente eso, sino que además en una situación de conflicto militar, a nivel global, o con China, con cualquiera, Argentina se convierte con una infraestructura en Neuquén En un blanco. en un blanco válido. ¿Por qué? Porque si Alemania entra en guerra con China, o por poner un país cualquiera, o Arabia Saudita o Sudáfrica entra en Sí, guerra con te China, tiro acá. los chinos, esos países saben de que China puede operar satélites o mirar satélites o, Es una quién locura, sabe, boludo. Sí. hacer, digamos, por ejemplo, transmitir algún tipo de información o coordenada, algún misil hipersónico o cosas por el estilo, lo van a poder hacer de una infraestructura argentina. Entonces pueden dispararle a Argentina. Y Sudáfrica va a decir, bueno, maestro, vos tenés una base china ahí, jodete, ¿me entendés? Claro, Y van a dar boludo. un misilazo a Argentina. ¿Me entendés? Y eso a cambio de... En qué ese fue? caso, yo De les nada. pido, por favor, si entran en un conflicto con China, Ven a la base nomás. tiran la base y otra si quieren a San José 1111. Si tiene los huevos de Ahí hay tirar una la San base José china, 11. me dijeron. No, es que hay que ir a buscar a la persona que le dio la base, ¿no? Sí, Porque y si no, claro. se la pueden volver a dar. Sí, Es por una si acaso, locura, ¿verdad? boludo. Es una locura. Encima al cambio de nada. O sea, Nada. No, sí. Te violaron gratis. No, andás a ver. No, a cambio Encima de de- que Pichirilo se compre un... Sí, 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 sí. A cambio del casamiento de Pichirilo, boludo. Claro, sí. Un Rolex No, presidente. perdón. Un par de Ferrari. Pará, y está en la lista porque la votó el Congreso a la base china. ¿Quiénes son los putos que votaron eso? Sí, deben ser más de 150 Sí, personas. sí. Bueno, Votaron, violadores, votaron en el Te Congreso. La nombro base china. 150 personas. Habría que no me nombrar acuerdo. de uno por uno. La base china la votaron en el Congreso. Está en la lista de los que la aprobaron. Un Dios acuerdo, mío. un tratado internacional.